En la bolsa de mi esposa encontré algo que destruyó mi matrimonio. Nunca pensé que un objeto tan pequeño pudiera destruir todo lo que yo creía seguro. No fue una llamada, ni un mensaje sospechoso, ni siquiera verla llegar tarde a casa. Fue algo mucho más simple, algo que encontré por accidente. Aquel día abrí la cartera de mi esposa sin imaginar que, en cuestión de segundos, mi matrimonio, mi confianza y mi identidad como hombre se vendrían abajo. Lo peor no fue lo que encontré. Lo peor fue darme cuenta de que, mientras yo luchaba por nuestra vida juntos, ella llevaba una vida que jamás me atrevía a imaginar. Me llamo Ricardo, y hasta ese día yo estaba convencido de que tenía un matrimonio normal. No perfecto, pero real. Llevábamos 8 años casados, 5 viviendo juntos en el mismo departamento que tanto nos costó pagar. Mi esposa se llamaba Valeria, una mujer carismática, segura de sí misma, de esas personas que llenan una habitación apenas entran. Yo siempre pensé que esa seguridad era una de las razones por las que la amaba. Nuestra rutina era simple. Yo trabajaba largas jornadas en una empresa de logística. Ella decía tener un empleo administrativo con horarios flexibles. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos necesidades. Yo me sentía orgulloso de ser un hombre responsable, de cumplir, de llegar cansado pero tranquilo a casa sabiendo que tenía un lugar al cual volver. Confiaba en Valeria, no porque fuera ingenuo, sino porque nunca me dio razones para dudar. Jamás revisé su celular, nunca pregunté de más, nunca cuestioné sus salidas con amigas del trabajo. Creía que la confianza era la base de cualquier relación sana, y yo estaba decidido a no ser ese tipo de hombre inseguro que vive vigilando a su pareja. Ese día comenzó como cualquier otro, un lunes gris, pesado, de esos en los que el despertador suena como una amenaza. Valeria salió antes que yo. Dijo que tenía una reunión temprano y que regresaría tarde. Me dio un beso rápido, de esos que se dan más por costumbre que por pasión, y se fue. No sentí nada extraño en ese momento. Si soy honesto, ni siquiera la miré con atención. Jamás imaginé que ese sería el último día en que la vería con los mismos ojos. Por la tarde regresé agotado. Me dolía la espalda. Tenía la cabeza llena de números y problemas ajenos. Lo único que quería era una ducha y silencio. Mientras me cambiaba, noté que Valeria había olvidado su cartera sobre la mesa del comedor. No era común. Ella era extremadamente cuidadosa con sus cosas. Al principio no le di importancia. Pensé en guardarla en el cajón para que no se perdiera. La tomé con naturalidad, sin ninguna sospecha, sin ningún presentimiento. En ese instante yo aún era un hombre tranquilo. Cuando abrí la cartera, no buscaba nada en específico, solo quería ver si había alguna identificación para guardarla con cuidado. Vi su credencial, sus tarjetas, algunos recibos viejos, todo normal, todo familiar. Entonces los vi, 2 envoltorios pequeños, plateados, perfectamente doblados, escondidos en un compartimento lateral. Condones. Mi primer pensamiento fue absurdo. Pensé que estaba equivocado, que quizá eran viejos, que tal vez los había guardado ahí hace años y se había olvidado. Mi mente buscó excusas desesperadas para no aceptar lo evidente, pero algo dentro de mí se encendió. Un frío en el estómago, una presión en el pecho. Tomé uno con cuidado, como si quemara. Revisé la fecha de caducidad. No estaban vencidos, estaban nuevos. Sentí que el aire me faltaba. Valeria y yo no usábamos condones desde hacía años. Ella tomaba anticonceptivos. Incluso habíamos hablado, en más de una ocasión, de intentar tener un hijo cuando las cosas estuvieran más estables. Entonces, ¿para qué los necesitaba? Me senté en la silla sin darme cuenta. La cartera seguía abierta frente a mí, como una prueba silenciosa de algo que yo no quería nombrar. Mis manos temblaban, sentía rabia, pero también miedo. Un miedo profundo, paralizante. Empecé a repasar los últimos meses con una lupa que antes no tenía. Sus salidas frecuentes, sus cambios de humor, las noches en que llegaba tarde y decía estar agotada, las veces que se quedaba mirando el celular con una sonrisa que ya no era para mí. Todo empezó a encajar de una forma dolorosa. Quise llamarla en ese momento, gritarle, exigirle una explicación, pero no lo hice. Algo me detuvo. Tal vez el instinto, tal vez el miedo a escuchar una verdad para la que aún no estaba preparado. Guardé la cartera exactamente como la encontré. Dejé los condones en su lugar. Me metí a la ducha intentando que el agua se llevara la confusión, pero no funcionó. Mi mente no paraba. Esa noche Valeria llegó tarde, como había dicho. Entró sonriendo, hablando de tráfico y de un día pesado. Me dio un beso en la mejilla. Yo la miré como si estuviera frente a una desconocida. ¿Todo bien?, me preguntó al notar mi silencio. Sí, solo cansado. Mentí. Cenamos juntos. La escuché hablar, la vi reír, y por primera vez en años, sentí que estaba compartiendo la mesa con alguien que no conocía en absoluto. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, con una sola imagen en la cabeza,
esos condones escondidos en su cartera. Y supe, en lo más profundo de mí, que nada volvería a ser igual. Ese fue el inicio de la traición, el inicio de la mentira, y el inicio de la peor lección de mi vida. Después de aquella noche, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato ni explosivo, fue más bien como una grieta silenciosa que empezó a extenderse poco a poco. Yo seguía siendo el mismo Ricardo por fuera, pero por dentro ya no podía mirar a Valeria sin sentir una mezcla de duda, ansiedad y una rabia que todavía no sabía cómo manejar. Los días siguientes intenté convencerme de que estaba exagerando. Me repetía que no tenía pruebas, que una cartera no podía destruir 8 años de matrimonio. Sin embargo, cada gesto de ella empezó a tener un peso distinto. Cada palabra, cada silencio, cada salida. Valeria comenzó a arreglarse más de lo habitual. Siempre había sido una mujer cuidadosa con su apariencia, pero ahora era diferente. Pasaba más tiempo frente al espejo, probándose ropa que antes casi no usaba, vestidos más ajustados, perfumes nuevos, maquillaje incluso para ir al trabajo. Yo observaba todo en silencio, fingiendo normalidad, mientras por dentro cada detalle se convertía en una alarma. Una noche, mientras cenábamos, noté que no dejaba su celular sobre la mesa como solía hacerlo. Lo mantenía siempre boca abajo, o lo guardaba en el bolso. Cuando vibraba, lo tomaba de inmediato y se levantaba diciendo que iba al baño o que tenía que contestar algo urgente del trabajo. Antes no hacías eso, le dije una vez, tratando de sonar casual. Ella me miró con una sonrisa tensa. Es que ahora hay más responsabilidades, respondió. No sabes cómo me presionan. Asentí, pero por dentro sentí que algo no cuadraba. No era lo que decía. Era como lo decía. Su tono había cambiado. Ya no había esa cercanía de antes, esa confianza natural. Todo parecía ensayado. Empecé a llegar antes del trabajo, sin avisar. No para atraparla en algo, al menos eso me decía a mí mismo, sino para ver cómo estaba. Siempre la encontraba sola, aparentemente ocupada, pero había algo en el ambiente, como si alguien hubiera estado ahí minutos antes. Una taza extra en el fregadero, el olor de un perfume que no era el mío, detalles pequeños que mi mente ya no podía ignorar. Una tarde decidí preguntarle directamente, Valeria, ¿estás viendo a alguien más? La pregunta salió de mi boca sin que pudiera detenerla. Ella se quedó en silencio unos segundos que me parecieron eternos. Luego soltó una risa corta, incómoda. ¿Estás loco?, dijo. ¿De dónde sacas eso? No lo sé, te siento distante. Respondí, ya no eres la misma conmigo. Su expresión cambió. Pasó de la sorpresa a la molestia en cuestión de segundos. Claro, dijo. Ahora resulta que yo soy el problema. Trabajo todo el día, llego cansada, y tú lo único que haces es cuestionarme. Me sentí culpable de inmediato. Esa era su especialidad, hacerme dudar de mí mismo. No quise decir eso, me apresuré. Solo estoy preocupado. Pues deja de hacerlo, respondió con frialdad. Me estás asfixiando. Esa noche dormimos de espaldas. Sentí su cuerpo distante, ajeno. Yo me quedé despierto pensando en los condones, en sus palabras, en la forma tan rápida en que volteó la situación. Empezaba a entender que no solo se trataba de una posible infidelidad, sino de una manipulación constante que yo había permitido durante años. Los días siguientes fueron peores. Valeria empezó a salir más seguido. Reuniones, cenas, capacitaciones. Yo intentaba mantener la calma, pero cada vez que cerraba la puerta detrás de ella, sentía que algo se rompía un poco más dentro de mí. Una noche llegó muy tarde, cerca de la medianoche. Yo estaba sentado en la sala, fingiendo ver televisión. ¿Otra vez tan tarde?, pregunté. No empieces, Ricardo, respondió sin mirarme. Te dije que estaba ocupada. ¿Con quién estabas? Ahí explotó. Con nadie, gritó. ¿Sabes qué? Estoy harta de tus interrogatorios. Si sigues así, vas a arruinar esto. Esa palabra me golpeó fuerte. ¿Qué era esto para ella? ¿Nuestro matrimonio? ¿O algo que ya estaba viviendo con alguien más? Esa noche, cuando se quedó dormida, hice algo que nunca pensé que haría. Tomé su celular. Me temblaban las manos. Sabía que estaba cruzando una línea, pero también sentía que necesitaba respuestas. El teléfono estaba bloqueado. Intenté con fechas importantes. Nada. Probé con nuestro aniversario. Nada. Me rendí. Dejé el celular en su lugar y me quedé sentado en la cama, sintiéndome derrotado y humillado. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Valeria me miró fijamente. Ricardo, creo que necesitas ayuda, dijo. Te estás volviendo paranoico. Esas palabras me dolieron más de lo que ella imaginaba. No porque fueran ciertas, sino porque entendí que estaba dispuesta a hacerme quedar como el loco con tal de no enfrentar la verdad. Empecé a hablar menos, a observar más. Ya no discutía, ya no reclamaba. Me limité a escuchar y a guardar cada incoherencia, cada mentira mal armada. Algo dentro de mí se endureció. Una tarde, revisando estados de cuenta, noté gastos que no reconocía. Restaurantes caros, hoteles,
pagos en horarios en los que ella decía estar trabajando. Cuando le pregunté, me respondió con indiferencia. Son gastos del trabajo. Luego me los reembolsan. Nunca pasó. Yo ya no necesitaba más pruebas. En el fondo lo sabía, pero todavía me faltaba el golpe final. Ese momento que terminara de abrirme los ojos y me obligara a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba, porque mientras yo intentaba salvar algo que ya estaba roto, Valeria cometió un error que la delataría por completo. Siempre creí que descubrir una traición sería algo dramático, un grito, una escena, un momento explosivo. Nunca imaginé que la verdad llegaría de una forma tan silenciosa y al mismo tiempo tan devastadora. No la busqué ese día. Fue ella quien se equivocó. Y ese error cambió mi vida para siempre. Era jueves. Recuerdo el día con una claridad dolorosa. Yo había salido antes del trabajo porque me sentía mal. Tenía un nudo constante en el estómago que no me dejaba concentrar. Decidí regresar a casa sin avisar. Pensé que Valeria estaría trabajando o fuera, como casi siempre. No esperaba encontrar nada. O tal vez sí, pero aún no tenía el valor de admitirlo. Cuando abrí la puerta del departamento, lo primero que noté fue el silencio. No había música. No había televisión encendida. Dejé las llaves en la mesa y avancé unos pasos. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Una risa. No era la risa de Valeria cuando hablaba conmigo. Era más suave, más ligera. Una risa que yo ya no provocaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminé despacio hacia el pasillo, sintiendo como cada paso pesaba como una condena. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Desde ahí escuché su voz, susurrando, diciendo palabras que nunca decía en casa. Empujé la puerta. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haber hablado, solo recuerdo la imagen. Valeria, semidesnuda, en nuestra cama, y junto a ella, un hombre que no conocía, pero que parecía sentirse demasiado cómodo en mi lugar. El tiempo se detuvo. Valeria me miró con los ojos abiertos de par en par. Su rostro pasó del placer al terror en cuestión de segundos. El hombre se levantó sobresaltado, intentando cubrirse, balbuceando algo que no llegué a escuchar. Yo me quedé ahí, inmóvil. Sentía el cuerpo pesado, como si no me perteneciera. No lloré, no grité, no golpeé a nadie. Solo sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ricardo, empezó a decir Valeria. Levanté la mano. No hables, dije con una calma que ni yo mismo reconocí. No lo arruines más. Ella se levantó de la cama, tratando de cubrirse con las sábanas. No es lo que parece, dijo, como si esa frase tuviera algún sentido en ese momento. Solté una risa amarga. ¿De verdad vas a decir eso?, pregunté. ¿En serio crees que soy tan estúpido? El hombre me miraba nervioso, como un niño atrapado haciendo algo prohibido. Me dieron ganas de sacarlo a golpes, pero no lo hice. En ese instante entendí algo con una claridad brutal. Él no era el verdadero problema. El problema estaba frente a mí desde hacía años. Vístete y lárgate, le dije al tipo, sin mirarlo. Ahora, no esperó a que se lo repitiera. Tomó su ropa a toda prisa y salió casi corriendo del departamento. Cuando la puerta se cerró, quedó un silencio pesado, sofocante. Valeria empezó a llorar. No quería que te enteraras así, dijo entre sollozos. Esa frase fue como una bofetada. ¿Así como?, pregunté. ¿Mientras te acostabas con otro en mi cama? Ricardo, escúchame, intentó acercarse. No te acerques, dije con firmeza. No me toques. Se detuvo. Me miró como si yo fuera un extraño. Tal vez lo era. Tal vez ese Ricardo que la había amado ciegamente ya no existía. Esto empezó hace poco, dijo. Fue un error. ¿Un error con condones en tu cartera?, pregunté. ¿Un error con hoteles, gastos, mentiras? Se quedó en silencio. ¿Desde cuándo, Valeria?, insistí. Bajó la mirada. Desde hace casi un año. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Un año. 12 meses de mentiras, de engaños, de risas falsas en la mesa. Un año en el que yo fui el último en enterarse de su propia vida. ¿Y todo este tiempo me culpaste a mí?, pregunté. ¿Me llamaste paranoico, controlador? Yo no sabía cómo salir de esto, respondió. Tú estabas distante. Ahí exploté. Estaba trabajando para mantener esta casa, grité. Estaba confiando en ti. ¿Y tú me traicionaste y todavía te atreves a señalarme como el culpable? Valeria empezó a justificarse, que se sentía sola, que necesitaba sentirse deseada, que yo ya no era el mismo. Cada palabra era un intento desesperado de limpiarse las manos con mi dignidad. La escuché, no porque le creyera, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba su descaro. Cuando terminó de hablar, respiré hondo. Se acabó, dije. Hoy mismo te vas. ¿Cómo que me voy?, preguntó. Esta también es mi casa. No, respondí. Esta era nuestra casa. Tú la destruiste. Esa noche no dormí. Me senté solo en la sala, rodeado de recuerdos que ya no significaban nada. Sentí tristeza, sí, pero también algo nuevo. Una claridad fría. La certeza de que, por más que doliera,
Había dejado de mentir, la verdad me había encontrado, y ya no había marcha atrás. Creí que descubrir la traición sería lo más doloroso. Me equivoqué. Lo que vino después fue peor, porque no bastó con que Valeria me engañara. Necesitaba algo más para justificarlo. Necesitaba convertirme en el villano de su historia. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el aire dentro del departamento se hubiera vuelto tóxico. Valeria seguía ahí. No se había ido, a pesar de que yo se lo pedí claramente. Dormí en el sofá, con la cabeza llena de pensamientos que no me dejaron cerrar los ojos ni un minuto. Cuando entré a la cocina, ella ya estaba despierta. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido de cualquier manera. Parecía frágil. Por un segundo, ese segundo maldito, sentí lástima. Y ella lo notó. Ricardo, dijo con voz suave, tenemos que hablar. No respondí. Me serví café y me senté frente a ella. Sabía que esa conversación sería una batalla, y yo todavía estaba demasiado herido. Lo de ayer fue un error, empezó. Yo estaba confundida. Me sentía sola. No estaba sola, respondí. Estabas casada. Suspiró, como si yo fuera el que no entendía. Tú ya no estabas conmigo, dijo. Vivíamos juntos, pero no me veías. Siempre cansado, siempre trabajando. Ahí entendí su estrategia. No negaría la infidelidad, la transformaría en consecuencia. ¿Así justificas un año de mentiras?, pregunté, haciéndome responsable. No te estoy culpando, dijo rápido. Solo digo que ambos fallamos. Ambos. Esa palabra me encendió la sangre. No, respondí con firmeza. Yo no me acosté con otra persona. Yo no traje a nadie a esta casa. No somos lo mismo. Su rostro cambió. La fragilidad desapareció y dio paso a algo que ya había visto antes: frialdad. Si sigues con esa actitud, esto se va a poner feo, dijo. ¿Más feo que esto?, pregunté. Se levantó de la silla. No sabes lo que dices, continuó. Yo también puedo hacerte quedar mal. No creas que eres perfecto. Ahí lo comprendí todo. Valeria no estaba arrepentida, estaba asustada. Y una persona asustada puede ser peligrosa. Ese mismo día empezó su campaña. Llamadas, mensajes, visitas. Primero a sus amigas, luego a su familia, y finalmente, a la mía. Mi hermana me llamó por la tarde. Ricardo, ¿qué está pasando con Valeria?, me preguntó. Está muy mal. Dice que la tratas horrible, que eres controlador. Sentí un vacío en el pecho. ¿Eso dijo?, pregunté. Dice que la vigilabas, que le gritabas, que siempre la hacías sentir insuficiente. Colgué sin saber qué decir. Me quedé sentado mirando la pared, entendiendo que ella no solo había sido infiel, estaba reescribiendo la historia para no quedar como la culpable. Esa noche llegaron mensajes de amigos en común. Algunos me pedían calma, otros me decían que escuchara su versión. Nadie me preguntó qué había pasado realmente. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Valeria empezó a comportarse como la víctima perfecta. Lloraba cuando había testigos. Se mostraba débil, confundida, arrepentida. Pero cuando estábamos solos, su tono cambiaba. Si me dejas, me dijo una noche, no creas que saldrás limpio. Yo también tengo cosas que decir. ¿Amenazas?, pregunté. Llámalo como quieras, respondió. Pero nadie quiere escuchar al marido frío que descuidó a su esposa. Esas palabras me hundieron, no porque fueran verdad, sino porque sabía que muchos las creerían. Yo nunca fui bueno defendiendo mi imagen. Siempre pensé que la verdad se defendía sola. Descubrí que no siempre es así. Empecé a dudar de mí mismo, a preguntarme si de verdad había fallado tanto, si quizá merecía ese abandono. Esa culpa es lenta y venenosa. Se mete en la cabeza y empieza a erosionarlo todo. Hubo noches en las que pensé en pedirle perdón, no por lo que hizo, sino por cómo me hacía sentir. Estuve a punto de hacerlo. Ese fue mi punto más bajo. Un día, revisando papeles para distraerme, encontré algo que me devolvió la lucidez. Un contrato de renta a nombre de Valeria, en otra dirección, firmados meses atrás. Todo encajó. No fue un error, no fue confusión, fue una doble vida perfectamente planeada. Ese día dejé de sentir culpa. En su lugar apareció algo más fuerte: dignidad. La enfrenté con calma. Ya sé todo, le dije. El departamento, el tiempo, las mentiras. No intentes negarlo. Me miró en silencio. Por primera vez, no tuvo respuesta. Tienes hasta el fin de semana para irte, continué. Si no lo haces, hablaré con un abogado. No puedes echarme así, respondió, pero su voz ya no tenía fuerza. Ya lo hice, dije. El día que decidiste traicionarme. Valeria se fue 2 días después. No pidió perdón, no se despidió, solo tomó sus cosas y cerró la puerta. Yo me quedé solo en el departamento, rodeado de silencio y de una paz extraña, dolorosa pero necesaria. Había tocado fondo, pero también había dejado de caer. Cuando Valeria cerró la puerta por última vez, no sentí alivio inmediato. Sentí vacío, un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. El departamento parecía más grande,
más frío. Cada rincón tenía un recuerdo que ahora dolía como una herida abierta. Me quedé de pie varios minutos mirando la puerta, esperando algo que no sabía qué era. Una disculpa tardía, un regreso arrepentido, o tal vez solo la confirmación de que todo había terminado de verdad. No llegó nada. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba creyendo que todo había sido una pesadilla, y bastaba con ver el espacio vacío en el closet para recordar que no lo era. Dejé de comer bien, perdí peso, me costaba concentrarme en el trabajo. La traición no solo me había quitado a mi esposa, me había robado la estabilidad, la confianza y una parte de mi identidad. Hubo momentos en los que me sentí fracasado. Me pregunté cómo no vi las señales antes, cómo permití que me manipularan de esa manera. Me culpé por confiar, me culpé por amar. Y esa culpa fue, durante un tiempo, mi peor enemiga. Pero algo cambió una noche. Sentado solo en la sala, rodeado de cajas que aún no había ordenado. Me miré en el reflejo de la ventana. Me vi cansado, derrotado, pero vivo. Y entendí algo fundamental. Yo no había destruido ese matrimonio. Yo no traicioné. Yo no mentí durante un año entero. Yo no fui el que llevó a otra persona a nuestra cama. Por primera vez desde que todo explotó, dejé de preguntarme qué hice mal y empecé a preguntarme qué merecía. Empecé a hablar con un amigo al que había descuidado, con mi hermana, con un terapeuta. Al principio me costaba poner en palabras lo que sentía. Me daba vergüenza admitir que me habían engañado, como si eso me hiciera menos hombre, pero entendí que el silencio solo protegía a quien hace daño, nunca a quien lo sufre. Poco a poco, la historia que Valeria había contado empezó a desmoronarse. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra grietas por donde salir. Algunas personas se disculparon conmigo, otras no. Aprendí quiénes valían la pena y quienes solo estaban cerca mientras todo parecía estable. Valeria intentó contactarme semanas después. Mensajes largos, confusos, mezcla de culpa, nostalgia y reproches. No respondí, no por rencor, sino por respeto a mí mismo. Ya no necesitaba explicaciones, ya no necesitaba justicia de su parte. La verdadera justicia había sido salir de esa mentira con mi dignidad intacta. Empecé a reconstruir mi vida desde lo básico. Cambié rutinas, volví a hacer cosas que había abandonado, salir a correr, leer por las noches, cocinar solo, aunque al principio doliera. Cada pequeño acto era una forma de decirme: sigo aquí. No fue rápido, no fue fácil, hubo recaídas, hubo noches en las que la soledad pesaba más que la traición, pero también hubo algo nuevo. Paz. Una paz que no sentía desde hacía años, aunque entonces no lo supiera. Con el tiempo entendí que la traición no define al traicionado, define al traidor. Yo no era débil por haber confiado, era humano, y sobrevivir a eso me hizo más fuerte de una manera que nunca habría imaginado. Hoy miro atrás y ya no siento rabia, siento claridad. Aprendí que el amor no debe doler así, que la confianza no se ruega, que quien te culpa por sus errores no merece quedarse en tu vida. Esta historia no termina con venganza ni con aplausos, termina conmigo eligiéndome, reconstruyéndome, aprendiendo a vivir sin alguien que nunca estuvo realmente conmigo. Y si algo aprendí de todo esto, es que tocar fondo no significa perderlo todo. A veces significa encontrar el punto exacto desde donde empezar de nuevo. Porque yo perdí una esposa, pero me recuperé a mí. Y antes de cerrar esta historia, quiero decir algo, mirándote de frente, como si estuvieras aquí conmigo. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal, des un me gusta y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias. Cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo y, si conoces a alguien que haya pasado algo similar, comparte esta historia con ellos. Nos ayudará a que más personas sepan que no están solas en esos momentos difíciles.